Abrimos este último bloque ya con la presencia de Daniel Artana para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Qué decís vos? Muy bien, gracias por atendernos, Daniel. Hoy hablábamos No, gracias por invitarme. a lo largo del programa de la tensión que se está viviendo en estos últimos días a nivel internacional por el conflicto en Ucrania. En principio, por el momento, pareciera que la economía argentina no solo está sufriendo un impacto negativo, sino que está recibiendo algún beneficio de este conflicto, teniendo en cuenta que el precio de la soja superó los $600 la tonelada en estos últimos días. ¿Cuál es tu percepción, Daniel? ¿Cuál crees que será el impacto de este conflicto si se escala, no? Bueno, a ver, uno puede mirar los precios que, como vos decís bien, el precio de la soja, el maíz, el trigo han reaccionado positivamente, sobre todo el trigo, ¿no? Porque tanto Rusia como Ucrania son grandes productores y exportadores de trigo, pero bueno, esto también ha arrastrado un poco al maíz y en simpatía a la soja. Pero por el otro lado también ha subido el precio internacional del petróleo, como Argentina va a tener este año que importar más energía de lo que venía importando en años anteriores por diversas razones, eso nos juega en contra. Mi impresión es que las cosas se van a compensar, porque esto no tiene nada que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Nosotros estamos afectados por una sequía y la caída de volumen de producción. Yo creo que la suba de precios la va más que compensar, pero esa ganancia que podemos tener la vamos a terminar usando para pagar una mayor cuenta de importación de energía, de gas natural licuado o de combustibles líquidos, porque la propia seca también ha bajado la hidroelectricidad en las centrales. Bolivia tiene problemas de producción, con lo cual nos va a vender menos, que ese gas importado es más barato que el LNG. En definitiva, vamos a tener probablemente una compensación. De todas maneras, nunca un conflicto de esta envergadura es bueno para el mundo, y nosotros estamos adentro del mundo, así que en realidad ojalá que la cosa no pase a mayores, porque uno está viendo las primeras consecuencias de un conflicto. Bueno, de Es hecho, difícil pensar de que te puede ir bien cuando el mundo se mete en una guerra, digamos, y esto finalmente ocurre, que esperemos que no sea así. Daniel, como hablábamos en el primer bloque, han caído los activos de riesgo en todo el mundo y de hecho, a pesar, ¿no?, del acercamiento del acuerdo con el Fondo Monetario parte de la Argentina, los bonos argentinos justamente no aumentaron su precio, sino que se mantuvieron estables en los últimos días, ¿no? Bueno, pasa que otros han caído, ¿no? Pero de Por todas eso. maneras vos pensás que un bono argentino rinde hoy, no sé, 25% en dólares, y un bono de Ucrania que está a punto de ser invadido o parte de su país por Rusia rinde 11%. Eso te marca la fragilidad y la precariedad del programa económico del gobierno y de la situación económica actual. Tal cual, ¿no? Bueno, justamente mencionaba, ¿no?, que existen versiones de que se está muy cerca de firmar la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son tus expectativas, ¿no?, si finalmente se avanza con este acuerdo? Ya, yo creo que al final se va a firmar, porque para Argentina la alternativa de no firmar es entrar en una espiral de brecha cambiaria elevada, alta inflación, probablemente recesión, digamos. Yo creo que es un escenario muy malo y por lo tanto a la larga o a la corta va a primar la sensatez. Me parece que el acuerdo no va a ser tan barato como lo ha tratado de vender el Ministerio de Economía en términos de decisiones políticas, que había que tomar de todas maneras. O sea, había que ordenar los números fiscales, había que emitir menos. Me parece que eso ha planteado una disputa dentro de la coalición que gobierna, y esto mete mucho ruido. Pero otra vez creo que el escenario más probable es que se va a firmar, y ojalá se haga lo antes posible y después que Argentina cumpla lo que firmó. De todas formas, tu optimismo es moderado, ¿no? Decís, va a servir este acuerdo para evitar un escenario de caos, qué sé yo, de aceleración inflacionaria por ahí, pero no va a ser suficiente para poner en marcha la economía argentina, ¿no?, tras 10 años de estancamiento. Bueno, pues lo que pasa es que va a haber una gran incertidumbre respecto a si Argentina va a cumplir o no. Vos fijate que cualquiera que haya hecho una cuenta sobre el tema fiscal, que es uno de los temas centrales del acuerdo, ve que hay que hacer una corrección de cierta significación este año, comparado con el año pasado, que tuvo ingresos que este año no se van a repetir, y teniendo en cuenta el gran desorden fiscal que generó el gobierno en el segundo semestre del año, que
punto de partida es un déficit fiscal más alto que el promedio del año, digamos, del año anterior. En ese contexto es central que uno vaya reduciendo los subsidios a la energía, y ahí tenés hoy al interventor del Energas prácticamente jactándose de que 35% de los consumidores van a tener rebajas en la factura de gas, producto de la ampliación de la zona fría que fue votada en un momento, una iniciativa de Máximo Kirchner que se convirtió en ley. En realidad la pregunta es cómo van a cerrar los números, digamos. Entonces ahí hay un lío, pareciera haber un lío adentro del gobierno que mete muchísimo ruido y que creo que la gente va a esperar a ver cómo esto se va resolviendo. Y como eso lo tenés en un montón de áreas, porque vos tenés un compromiso de reducir la emisión más de lo que se reduce el déficit primario. Eso requiere acceder a financiamiento, pero ese financiamiento requiere que la gente vea que el acuerdo se va a cumplir a menos que ocurra un evento como volver a una situación de pandemia o cosas por el estilo. Bueno, me parece que ese gran ruido te impide capitalizar en el acuerdo, que bueno, obviamente tiene la política fiscal va a ser contractiva, la monetaria va a ser contractiva, y el efecto confianza que te podría acolchonar un poco eso, lo tenés contenido producto de los propios ruidos que tiene la coalición de gobierno. Eso es lo que me hace a mí ser, si querés, menos eufórico respecto a lo que el acuerdo significa para la Argentina, más allá de que yo he dicho un montón de veces que la Argentina no tenía opción a acordar con el Fondo Monetario porque el default era peor. Y hablando justamente de la reducción, ¿no?, del déficit fiscal, también está el problema de los instrumentos que usa el Banco Central, ¿no?, para retirar pesos de la economía, ¿no? Porque justamente a fin de la semana pasada el Banco Central subió la tasa de interés, lo que agudiza, ¿no?, el crecimiento de este financiamiento, que es una parte también que hay que sumar al déficit fiscal. ¿Cómo se va a resolver ese problema? Bueno, yo creo que la forma en que se resuelve eso es primero cumpliendo el cronograma fiscal. Cuanto más déficit tenés, más espacio tenés para no complicarle la vida al Banco Central. Y segunda cuestión, vamos a vivir por un tiempo, por lo menos por lo que se ha anunciado hasta el 2024, en un mundo de alta inflación, y eso alivia los pasivos del Banco Central. Por lo tanto, el gobierno está cada vez más con menos margen de maniobra. Entonces ahora tuvo un tiempo donde pudo esterilizar parte de la emisión que hizo para el fisco, colocándole en realidad deuda pública a través de los bancos a los depositantes. Ahora esa deuda empieza a generar un interés que va a ser positivo en términos reales, según la letra que ha trascendido de este entendimiento, lo que ha dicho el gobierno y lo que ha dicho los funcionarios del fondo. Eso te quita margen de maniobra. Nosotros sabemos que hay un peligro, se ha discutido por varios analistas, no solamente por nosotros, y es una cosa a la cual hay que prestar atención. Es muy relevante el punto que vos mencionás. ¿Cómo se resuelve todo más fácil si el gobierno cumple con el programa fiscal o en realidad si lo sobrecumple? Si baja el déficit más rápido, todo es más fácil de resolver. Si por el contrario terminan incumpliendo la cuestión fiscal, la cosa se complica. ¿No es necesario que esa deuda se tenga que terminar canjeando por instrumentos de más largo plazo en algún momento? No, yo creo que no, porque además la pregunta está que el que está fondeando esa deuda al final son los depositantes. Eso significa que en el fondo terminas haciendo un plan Bonex y las consecuencias de un plan sobre la economía, la actividad económica, la inflación son muy malas. Entonces yo digo hay que hacer todo lo posible por evitar una política en ese sentido. Creo que el gobierno cometería una locura si termina por ahí, pero eso hay que prevenirlo. Lo que no se puede es pretender que las cosas se arreglen solas. Por eso es muy importante cumplir con el cronograma fiscal. Y como dije antes, lo ideal sería sobrecumplirlo, bajar el déficit más rápido de lo que está previsto en este entendimiento con el fondo, porque eso es lo que te abre un espacio de maniobra importante y te reduce o te elimina el riesgo de una medida tan disparatada como esa. Daniel, muchas gracias. Clarísimo como siempre. A vos, Alejandro, un gusto haber hablado contigo. Nos vemos. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis detallado del economista Daniel Artana sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los escenarios que se abren a partir de este entendimiento. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.